escritor, un traductor y probablemente una persona desconocida para mucha gente, aunque yo soy el traductor de la Meyer, el que la trajo aquí por un determinado informe, o sea que de algún modo mucha gente sí me conoce aunque no sabe que me conoce. Yo trabajaba en Santillana Formación en aquel momento y me contactaron los de Alfaguara porque necesitaban a alguien que leyera en clave fantástica. Entonces, bueno, fui aprendiendo cosas de juvenil y me fueron entrando cosas de fantasía que eran juvenil fantástica. Y en un momento dado hubo una editora nueva que me llamó, oye, tenemos una cosa muy urgente, le dije que sí, un poco casi de chiripa, y ya subió con el libro impreso para que no pudiera decir que no. Así que me lo trajo un jueves y el lunes tenía que tener el informe, me gustó mucho y le dije, si este lo compráis, este lo quiero traducir. Es decir, tenía muchos elementos, un cronograma emocional muy bueno y reproducía esa calidad, ese ambiente que tiene, por ejemplo, dos adolescentes en la parada del metro o en la parada del autobús capaces de generar un microclima en el que hablan de unas intimidades que una persona adulta ni a punta de pistola sería capaz de decir. Tenía ese toque, tenía esa clase. He querido siempre mantener la distancia porque creo que el éxito es solamente de la autora. Es decir, hay una serie de gente que hemos trabajado en ese proceso, que se ha trabajado muy bien, la editorial hizo un trabajo espléndido, pero en definitiva yo solamente soy el traductor y soy una pieza más de todo un determinado proceso. Es muy difícil ser escritor, muy poquitos llegan, porque en definitiva el negocio está en mover cajas, o cajas de libros, cajas de tomates, cajas de cosas, y en la distribución es donde tienes posibilidades. Cuando un autor consigue romper esa barrera, se merece todo el crédito, y te sientes como que estás calentándote a la luz de un sol que no es el tuyo. Me parece que estar en un segundo plano discreto y dejar que alguien que ha llegado luzca es lo que debemos hacer. Eso no significa que muchos traductores ayuden en la promoción de los libros y hacen bien porque el libro lo necesita, pero un libro que está siendo una mega saga, con unas películas que son estupendas, no tenemos nada que ayudar, sencillamente alegrarnos de que ha llegado a mucha gente. No creo que exista una tecla para el éxito. Sí la autenticidad y sí llegar a la emoción. Es decir, en un mundo donde cada vez es más desnudo, estamos más solos, realmente tocar teclas emocionales, que nos podamos identificar con los personajes, con sus problemas, acaba siendo fundamental. Ahora, si tuviera el secreto del éxito, todas las editoriales habrían programado ya el robot correspondiente y los estarían produciendo en cadena. No creo que exista secreto para el éxito. El mundo editorial lo que tiene es la magia del papel, la magia del producto. Vemos aquí unas cosas que son estupendas. Y luego por dentro, pues como todos los mundos, tiene sus intríngulis, sus miserias, sus grandezas. Pero yo creo que lo llevamos dentro. Es decir, lo reconocemos cuando nos vemos en esto, queremos entrar y entonces decimos, ¡jo, qué bonito es! O qué cosas tan estupendas tiene. Luego las tiene menos y te dan hasta en el carnet de identidad. Pero eso forma parte del proceso normal de la vida. Yo creo que a la hora de hacer guiones de cómic disfruté mucho, también a la hora de traducir, cuando he trabajado de editor. Entonces, cada cosa tiene su magia y también tiene su momento, su edad. No vemos todo siempre del mismo momento, pero sigue siendo que las historias las seguimos necesitando y estar en contacto con ellas nos dan vida. Ronda rápida de preguntas típicas. Descubres los libros, te enamoras de ellos y lees. Y hay un momento donde los cierras y a lo mejor quieres contar cosas. Pero mi consejo siempre es que contemos desde la cicatriz, desde la experiencia, no desde vamos a contar mi versión de lo que he leído. Hay cosas que te pones y sencillamente salen del tirón. Y otras, en cambio, que las tienes que planificar porque realmente requieren documentación, porque no consigues encontrar todo lo que necesitas a la primera. Hay gente que ha debutado a los 60 años y ha hecho obras maravillosas. O hay gente que ha debutado cuando la han metido en la cárcel contando la historia de su vida. Y hay genios como Radiguet que empezó a los 17. Es decir, cuando uno sucede como escritor, sucede. Y mientras tanto, la edad solamente es un accidente. En el pasado, fantasía, sobre todo, como ya entiendo la fantasía, que la fantasía europea es un ejercicio de nostalgia, la fantasía americana es un escenario, pero en lo que se refiere a mí, yo siempre cuento historias que tienen que ver con el maestrazgo turolense, con la bailía de Cantavieja, porque estoy viendo cómo se desvanece un mundo. Entonces, estoy fagocitando una realidad que ya no existe. Para mí, eso fue en el pasado. Ahora creo que realmente es más interesante la ciencia ficción, porque tenemos la responsabilidad de poder construir un relato que nos sirva para el futuro. Porque en realidad la humanidad funciona trabajando en equipo sobre relatos. El dinero es una ficción. Las sociedades limitadas son una ficción. Es
Entonces, para poder encarar cosas necesitamos un relato y sobre esa palanca ponemos nuestros recursos. Creo que es mucho más interesante o mucho más desafío. Y como tengo mucho pasado y poco futuro, vamos a aprovechar el futuro. Ya soy un fósil, ¿no? Creo que en este momento hay como tres grandes cosas de ciencia ficción a nivel de escribir. Por un lado tenemos la literatura especializada, la literatura universitaria, de cosas de investigación que se están haciendo, que son fabulosas y el sentido de la maravilla te quedas pasmado en biología, en botánica, en exploración espacial. Otra, la ficción que se hace en ciencia ficción en el mainstream y la ciencia ficción de género. La ciencia ficción de mainstream desarrolla muy bien los personajes, un problema, el conflicto, lo tensa y hace maravillas. Y el fondo es muy suavecito, fácil de comer. Son muy buenos en eso. Nosotros hacemos, en lo que es el género, muchísimos personajes, muchísimas cosas, un telón de fondo muy complicado. Eso el gran público no tiene manera de digerirlo. Es un guiso muy pesado. Entonces, el sentido de la maravilla, creo que a mí no me gusta mucho el space opera, no me gustan mucho ciertas cosas, pero lo que es la literatura prospectiva, es decir, proyectarnos a lo que va a ser el futuro, creo que está muy bien. Ahora, si lo que quieres es ganar dinero, mi consejo, el mundo de los sentimientos. Eso siempre funciona. Pero ojo, el mundo de los sentimientos no es coger que el autor vuelque su mierda en la gente, no, es que le cuente la mentira que el público quiere leer. Yo creo que el presente ya es interesante. Yo estuve como unos 10 años fuera y al volver ya he visto muchos cambios. Es decir, tienes pues, Concha Perea, Arantzazu Serrano, Guillén, Bueso, Cañadas, y sobre todo ha llegado un montón de autoras nuevas y eso me parece muy positivo porque se ha producido una normalización. Nuestra pequeña ciencia ficción, la verdad es que ya tiene muchos años y alguien inventó las hispacones, alguien inventó los fabricantes de sueños, alguien inventó los ignotus. Y ahora están desapareciendo Domingo Santos, Carlos Sainz y Doncha, y tenemos veteranos que están, digamos, ya pues cumpliendo muchos años. Y, hombre, nadie viene de la nada. Es cierto que cada generación tiene que rebelarse contra la generación anterior para reafirmarse, pero estaría bien que supiéramos que en el fondo todos son nuestra gente y que no los olvidáramos porque en definitiva son nuestros y son los que nos han hecho y nos han permitido llegar hasta aquí, con sus limitaciones como las tenemos nosotros, nuestra generación, como las tiene la generación nueva, como seguirá habiendo. Sigue habiendo cambios porque la sociedad funciona así, pero es nuestra gente. Son de los nuestros. Parafraseando un poco la película de uno de los nuestros, son de los nuestros. Yo creo que la experiencia es una linterna que solo ilumina al que la sostiene. Entonces, lo que podemos aprender es lo que nos han transmitido en el caso, por ejemplo, de Carlos, su amor a la aventura, un cierto sentido del honor, un cierto sentido de la maravilla. Domingo Santos es que hizo posible el género trayendo muchísimas de las cosas, porque sencillamente todas las lecturas que nos hizo a mi generación las ha definido él. Trabajar mucho, leer mucho, sentir mucho, pensar, y creo que lo mejor no está en los libros, y el mejor homenaje que les podemos hacer es leerlos.